Muy buenas noches con todos, con todas. ¿Sí me escuchan? Sí, Inge, buenas noches. Gracias. Y Melanie Calderón. Belén Carrillo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Luis Collaguaso. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Coraima Correa. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Jorge Escobar. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Lidia Guaña. Wagner Hurtado. Jonathan Morales. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Belén Pruna. María Fernanda Ramos. Edwin Sánchez. Nahim Yonfa. Presente, profe. Profe, Melanie Calderón. disculpe, no sé. Exacto, Ya. sí, gracias. Ya está. Listo. Gracias. No se preocupe. Ok. Bueno, vamos con clase. Estaba revisándoles el fin de semana, estuve revisando lo que les dije del tema del SRI, de la nueva reforma tributaria que hubo. Y bueno, les voy a subir el video. El video, bueno, les voy a poner un video que es cortito, dura 5 minutos, que es una explicación, como una introducción, podríamos decirlo, ¿no? De ahí tengo otro video que dura unos 11 minutos más o menos, pero este solo explica cómo hacer el cálculo para personas naturales. Y de ahí me conseguí uno que está bastante bueno, que dura 37 minutos aproximadamente, que les explica tanto para persona natural y persona jurídica esto del RIMPE se llama, el régimen impositivo para emprendedores y negocios populares. Esa es la nueva forma, ya no existe el RICE. Ese es el que le cambia, ¿no? Y ahí les explica con la tabla de las condiciones para entrar a este sistema y todo lo demás. Les voy a dejar los videos, les voy a subir los videos, hoy en la noche les subo. Y si es que nos da el tiempo, haremos un análisis, ¿sí? Porque lamentablemente esto no estaba contemplado, obviamente cuando se hizo el sílabo no estaba contemplado el cambio de régimen tributario. Y no sé, me parece que ustedes también tienen una materia que es legislación tributaria, ¿o no? Yo no, ya no sé tú. ¿Tienen ustedes legislación tributaria o no tienen legislación tributaria en su? Sí, pues por eso abriste la puerta para ver. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es determinar e identificar los tipos de transacciones contables. No tenemos legislación tributaria, profe. No tienen legislación Bueno, tributaria. en administración de empresas, primer semestre no. No, ya. Pero a lo largo de la carrera, ni idea. Debemos de tener. Sí, yo creo que a lo largo de Ya, la ya, carrera sí ya debemos. voy a revisar. Si no, ahí veo cómo me acomodo yo para indicar. Porque si tienen legislación tributaria, ahí les van a enseñar esto, ¿sí? En todo caso, les voy a dejar ahí los videos. Si es que tenemos un tiempito, si avanzamos a lo largo del semestre, les doy una explicación, pero les digo, este último de 37 minutos está una explicación muy buena. Lo hace en Excel.
tienen el Excel puesto la ley, les va poniendo las tablas y todo, es bastante didáctico, ¿no? Entonces, igual creo que lo van a entender. Más que complejo, más que complicado, la verdad, viendo estos videos, lo que les puedo decir es, evidentemente, como todo en la vida, cuando hay un cambio genera rechazo, es normal. eh, pero bueno, es cuestión de adecuarse. Desde mi punto de vista, no lo veo tan malo, la verdad. Sí, eliminan, ya no se puede deducir de impuestos tantas cosas como antes, pero sobre todo a la gente que tiene bastante dinero. Sí, entonces tiene sus pros y sus contras como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, ahí les dejaré el video para que ustedes vayan sacando su propia conclusión y su propio análisis, ¿no? Bueno, con este tema de las transacciones, vamos a determinar, a identificar los tipos de transacciones contables que existe y definir las aplicaciones de la contabilidad en cuanto a esto, ¿no? Es lo que, siendo las transacciones la base de la contabilidad, ¿no? Por medio de esas transacciones es lo que se va a ir llenando los diferentes formatos, los diferentes, em, los diferentes libro diario, libro mayor, los diferentes documentos contables que una empresa debería manejar, ¿no? Entonces, las transacciones es un tipo particular de evento en la que media la transferencia de un beneficio económico entre dos o más entidades, ¿no? Aquí estamos hablando de intercambios. Sí, para que haya una transacción tiene que haber un intercambio. Entonces, mínimo se necesitan dos personas, sean personas naturales o sean personas jurídicas, ¿no? En la cual se transfiere el beneficio económico de uno u otro bien, activo o elemento, ¿no? ¿Por qué dice dos o más entidades? Por ejemplo, digamos que yo soy dueño de eh, no sé, de una empresa que hace bebidas energéticas, ¿ya? Y las acciones de mi empresa me las compra la Coca-Cola y las compra la Cervecería Nacional, ¿ya? Entonces, en este caso, el beneficio económico es entre dos o más entidades. Mi RUC, más el RUC de la Coca-Cola, más el RUC de la Cervecería Nacional, ya somos tres, somos más de dos, ¿no? Y es de hecho del hecho que las acciones de las empresas pueden comprar muchísimas personas, entonces, por eso es lo que dice que pueden ser dos o más entidades, ¿no? Entidades entendiéndose como personas naturales o personas jurídicas. ¿Qué es esto de transferir el beneficio económico? La transferencia del beneficio económico es que yo les doy algo, ¿sí? Un bien, sobre todo son los tangibles más que los servicios, se entrega un bien, ¿sí? Y ese bien ahora es de su propiedad, de propiedad del comprador. Evidentemente, para bienes no tienen un valor o un valor muy alto, digámoslo así, o relativamente alto o medio, con una factura tú demuestras que ese bien es tuyo. Por ejemplo, se compran una computadora, o se compran un teléfono. Con la factura de compra, ustedes demuestran que ese artículo, que ese bien es de su propiedad. Ya en el caso de bienes más grandes, ¿sí? No estamos hablando de automóviles, estamos hablando de maquinaria, ya podemos estar hablando de edificios, terrenos y demás, ya es necesario tener un contrato de compraventa, escrituras y demás, ¿no? Ahí sí ya intervengo. Si yo quiero vender un automóvil y dar ese beneficio económico, transferirlo a otra persona, sí, y hay que hacer un contrato de compraventa, y hay que ir a una notaría, sí, hay que demostrar que sí es lo que se está vendiendo, que firme el notario, ir a hacer la transferencia de dominio en la policía, o sea, perdón, en la misma notaría hacen la transferencia y hacer la transferencia de dominio también en la Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana, perdón, de Tránsito, ¿sí? Donde cambiarán el nombre de la matrícula. Si es que venden un inmueble, lo mismo, ¿no? Toca hacer un contrato, toca ir a una notaría, ¿sí? Toca ir al registro de la propiedad y ahí es lo que harán el cambio de dueño, ¿no? Todos estos cambios de dueño y demás intervienen pagos de impuestos, pagos, hay que pagar al Estado y demás, ¿no? Todo igual dependerá del monto, ¿sí? Entonces, esto es el dar un beneficio económico. A diferencia que cuando ustedes arriendan, por digamos que ustedes arriendan un local comercial, ¿sí? Ustedes no tienen ese beneficio económico, ¿no? A ustedes como que les están prestando o les están cediendo el uso de ese espacio por un tiempo determinado, ¿sí? A un valor determinado. Pero ese contrato se puede dar por terminado cualquier tiempo. No es que yo estoy pagando el arriendo y después de 10 años ya es mío. No. El arriendo no. Hay una figura que se llama el leasing que sí hace eso.
El leasing por lo general se hace con los bancos y la idea del leasing es que es para el uso de activos grandes, o sea, pues, estamos hablando de camiones, de tractores, de maquinaria pesada, o sea, bastante grande, donde un banco compra ese activo, hace un contrato de leasing con una empresa, licenciamiento también se le puede decir, y la idea es que esta empresa va pagando, ¿sí? Le va pagando como un arriendo, entre comillas, al banco sobre ese activo, y al final de X cantidad de años, eso depende del contrato, la empresa o puede comprar, o sea, dar la diferencia y comprar ese activo, o desistir y decir, ahí quedé. Ya no más, muchas gracias, ahí quedó. Y el banco sabrá qué hace con ese activo, ¿no? Es una figura que se inventaron los bancos como para ayudar a la compra de activos, a las empresas para que compren activos, y la inversión no sea tan grande. Sí, evidentemente, si necesito un camión que cuesta $100,000, pues, y capaz del banco no me va a prestar los $100,000, podemos usar esta figura de leasing y se le va pagando mensualmente un arriendo y luego se ve la diferencia y pasa, y el beneficio económico, o sea, la propiedad de dicho bien, pasa a nombre de la empresa o a nombre de ustedes, ¿no? La transacción puede ser recíproca cuando la entidad recibe y transfiere recursos económicos, ¿sí? Yo les doy un activo, ¿sí? El vehículo, ustedes me dan dinero, por ejemplo. O yo les doy un vehículo y ustedes, no sé, ustedes me dan un terreno y yo les doy un vehículo y dinero, ¿sí? O les doy otro terreno, o así. Puede haber también estos tipos de intercambio. La cosa es que las dos partes, ¿sí? Es recíproca, porque ambas partes están recibiendo un recurso económico, o sea, dinero, o sea, un tipo de activo, no un tangible. O no recíproca cuando solo una de las entidades recibe recursos económicos y otra transfiere dichos recursos. Por ejemplo, en el caso de donaciones o contribuciones otorgadas o recibidas, ¿no? En el caso de las fundaciones es una donación. Aunque esto sí, sería como el concepto, pero en la realidad, ¿qué suele pasar? ¿Sí? Que cuando una empresa hace una donación, ¿sí? A una entidad, a un orfanato, un ancianato, cualquiera de este tipo de entidades, esas donaciones, en algunos casos pueden ser deducibles del impuesto a la renta. O sea, todo lo que tú estás donando, pues, parte tú lo puedes bajar de tu impuesto a la renta, ¿no? Y en otros casos también se lo puede tomar como parte de la responsabilidad social empresarial que tienen que hacer las empresas, ¿no? Y esto a la final también le da imagen a la empresa. ¿Sí? Entonces, si bien con el orfanato no es recíproco, o sea, porque la empresa no dinero y de ese orfanato no recibe nada a cambio, ¿sí? Pero, en cambio, está recibiendo o una extensión de impuestos o está mejorando su imagen ante ante el público, ante el mercado, y eso le puede también traer como consecuencia que aumente sus ventas. Sobre todo mucho si es que ustedes trabajan un mercado europeo, por si acaso. Los europeos son los que más conciencia tienen de esta cuestión de ayudar o premiar cuando las empresas son responsables socialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa que cuida el medio ambiente, que tiene, que ayuda a pequeños emprendedores o que paga el precio justo, por ejemplo, en la cuestión de comprar en la parte agropecuaria, sí, o cuando son asociaciones de campesinos y demás, productos que son hechos a mano y este tipo de cosas, el mercado europeo es muy receptivo, sí, y muchas veces prefiere pagar más, sí, pero ayudar a todo este tema que tenga que ver con responsabilidad social. Por ejemplo, en el caso turístico, muchos turistas europeos prefieren hospedarse en hoteles pequeños, ¿sí? O no de cadena, que estén cumpliendo algún tipo de normas o que tengan algún tipo de estas cuestiones que les digo, a quedarse capaz en un Hilton, en un Marriott y demás, ¿no? Entonces, sobre todo el mercado europeo es el que más conciencia tiene, ¿no? Obviamente sí se pueden encontrar con otros mercados, pero a veces no se tiene mucha conciencia, ¿no? Pero es uno de los casos que se puede dar. Las transacciones se reconocen contablemente cuando en un acuerdo de voluntades se adquiere un derecho por una de las partes involucradas en dicha transacción y surge una obligación para la otra parte involucrada, independientemente de cuándo se realice, ¿sí? Entonces, lo primero es que las dos entidades, las dos personas, natural o jurídica, tienen que estar de acuerdo. ¿Sí? Aquí no es obligatorio, ¿sí? Es voluntario, ¿sí? Y
se cede, se transfiere el derecho hacia esa persona y obviamente existe una obligación de la otra parte, ¿no? Que puede ser que me compro un automóvil pero a crédito. Si me entregan el automóvil, sí, yo tengo el derecho ahora sobre esa parte, sobre ese automóvil, existe una transacción, pero tengo ahora una obligación de pagarle al banco un crédito, de pagarle a una cooperativa, directamente a la misma concesionaria, ¿sí? Entonces aparece una obligación. O cuando compra una empresa crédito materia prima, por ejemplo, ¿sí? El proveedor le entrega la materia prima, le entrega insumos y se genera una factura que es el aval de que ustedes son los dueños o la empresa es la dueña de esa materia prima y se genera una obligación, o sea, una cuenta por pagar al proveedor en X cantidad de tiempo, que sea lo que llegan acordado, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha entregado o recibido la mercadería, ya sea en el lugar de destino o de embarque, según se haya pactado, cuando se ha otorgado o recibido el servicio, cuando se ha efectuado transacciones de dominio o adquisiciones de activos a través de un contrato de arrendamiento financiero, entre otros, ¿no? Son tipos de transacciones que puede haber. Ahora bien, también existe dentro de este tema algo que se llaman las transformaciones internas y esto aplica sobre todo en las empresas industriales, ¿sí? Que son los cambios en la estructura financiera de la entidad a consecuencia de decisiones internas, los cuales le ocasionan efectos económicos que modifican sus recursos o fuentes. Por ejemplo, el coger una materia prima, ¿sí? Y ponerla o someterla a a un proceso productivo, eso está generando una transformación interna, ¿sí? Y pasó del inventario de materias primas, donde yo tenía madera, tenía laca, perdón, tenía pegamento, ¿sí? Tenía lijas, tenía tornillos, etcétera, ¿sí? Todo eso se mueve más el trabajo o el tiempo pagado a la persona que esté haciendo esa silla, esa mesa, vayamos a hacer con esa madera, sí, más del tiempo pagado, más otros insumos como energía eléctrica, capaz vamos a necesitar, capaz necesitamos, no sé, agua potable, capaz necesitamos internet para verificar algo y ver cómo el diseño, ver cómo se hace, sí, no sé, capaz necesitamos algún tipo cuestión de pagar teléfono porque tenemos que hablar con la persona que vamos a hacer el contrato y demás, ¿sí? Todos estos servicios básicos. Todo eso, ¿sí? Está generando una transformación interna, ¿sí? Y ya no tengo madera, ya no tengo pegamento, o sea, ya no tengo fuerza laboral, servicios básicos, sino que ahora tengo una mesa. Y esa ha sido una transformación interna que se ha dado. Entonces cambia el estado de los recursos que tenía, el recurso de materia prima, la parte de la fuerza laboral, de los servicios básicos y demás, y ahora todo eso se compone y está en una mesa. Y eso hay un cambio. ¿Por qué? Porque tengo que ir cargando o determinando el costo de hacer esa mesa. ¿Cuánto dinero me costó hacer esa mesa? Entre lo que pagué de sueldos, lo que pagué de servicios básicos, lo que estamos pagando en materia prima, etcétera, lo que estamos pagando en almacenamiento y demás, ¿sí? También pueden haber otras transacciones internas, ¿no? Que se pasa un bien de un departamento a otro, ¿sí? Por ejemplo, a veces es común, ¿sí? Que, digamos, la gerencia general tiene una computadora X y la gerencia decide cambiar la computadora, ¿sí? Y la aprueban los dueños y todo lo demás y van a cambiar la computadora a la gerencia. Esa computadora que sale de la gerencia puede ser que vaya y pare en otro departamento. Digamos que pasó a la gerencia financiera, pasó y la computadora que estaba en la gerencia financiera coge y se le manda a la bodega. Y la computadora que estaba en la bodega cogemos y le vendemos como repuestos a algún técnico. ¿Sí? Bueno, hasta anterior de la última, hasta que llegó la computadora a la bodega, estamos haciendo como transformaciones, entre comillas, transformaciones internas, ¿sí? Hay un cambio en la estructura financiera. ¿Por qué? Porque compramos un nuevo activo que se llama computadora, el cual se va a empezar a depreciar, y el otro activo le voy pasando a otro departamento, y la depreciación de ese activo va a ir cambiando la estructura financiera de los otros departamentos, ¿sí? Entonces, puede ser la transformación de la materia prima, ¿sí? Que implican muchas cosas, ¿sí? Implican muchos recursos, o puede ser que se va cambiando ciertos activos de un departamento a otro, lo cual también va cambiando la estructura financiera de estos departamentos, ¿no? Porque capaz tengo una computadora más nueva que va a generar más depreciación que la anterior, ¿sí?
se valoriza más los activos que están dentro de la oficina, ¿no? Entonces, hay ciertos cambios. El entregar, por ejemplo, suministros de oficinas también hace un cambio en la estructura financiera, ¿no? Tenía en el área de bodegas, sí, esferos, papel bond, cintas adhesivas, marcadores, etcétera. Salió de la bodega, ¿sí? Está disminuyendo la cantidad de producto y de dinero que tenía en esa bodega, está llegando a una oficina, y evidentemente en esa oficina va a aumentar lo que se llama el costo o el gasto. ¿Por qué? Porque va a consumir todos esos suministros. ¿Sí? Entonces, esto sería como un cambio, ¿sí? En la estructura financiera, ¿no? Que son estas, más que, bueno, se llama transformaciones internas, pero sería como unas transacciones internas, ¿no? Entre la misma empresa se van cambiando productos o se van cambiando servicios también, ¿sí? O se van cambiando activos. Las transformaciones internas se reconocen contablemente el momento en que modifican la estructura de sus recursos y sus fuentes, ¿no? El momento que hay el cambio como tal, ahí es lo que se reconoce contablemente, ¿no? El momento en que todos esos artículos de oficina salieron de la bodega y se entregaron a una oficina, digamos, a la contabilidad. Ese momento, ahí se genera el hecho. Y ahí se reconoce contablemente, ¿no? Y tienen un documento que se llama requisición de materia prima, donde ustedes van registrando, y ese es el aval. El momento en que compraron la computadora de la gerencia y empieza esa computadora y se la mueve a otra área, y hay un cambio, porque también hay un inventario de activos, por si acaso, eso lleva al contador o la contadora, lleva un inventario de los activos, ¿sí? No sé si ustedes han visto, capaz puedan ver el día de mañana en su trabajo, que a veces en los muebles, en las computadoras y demás, en algunos casos les ponen un código de barras, ¿sí? Con un numerito, o si no, les ponen ahí un sticker con algún número, ¿no? Eso quiere decir que el contador se lleva un inventario de los activos fijos y ese número le va indicando en dónde está, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, todos los activos que están en oficinas, la depreciación de los mismos se cargará al gasto administrativo. Todos los activos que están en la planta de producción se cargarán como parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, por eso tienen que definir bien o tener bien ubicado dónde está el activo, para ver a qué cuenta contable te va a afectar, ¿sí? Entonces, por eso llevan estos inventarios. Evidentemente, si hay cambio de lugar de un activo, tiene que hacer una actualización del inventario e identificar ese activo a dónde va y muy probablemente capaz cambiar. Sí, por eso, sobre todo en las empresas grandes, que cuando, no sé, quieren cambiar alguna computadora, algo, no es así de fácil, que cojo y nomás, toma mi monitor y dame el tuyo, no. Porque aparte, en este inventario se deba, listo, el monitor, me invento Acer, modelo tal, con código ta, 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 fue entregado a Francisco Mena. El CPU, ta, 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 el código tal, a Francisco Mena. Y así tienen registrado todo lo que a ti te entregan. ¿Sí? El momento en que tú sales de la empresa, por ave circunstancia, tienes que entregar todos esos activos también. O si es que te van a cambiar la computadora, tienes que entregar la computadora antigua y empiezan a verificar, ¿sí? Con lo que tiene registrada la contabilidad, ¿no? Entonces sí hay que tener un poco de cuidado. Perdón, un segundo, ¿sí? Perdón. Sí, entonces también ahí se reconoce el hecho contable, ¿no? Cuando ya está registrado, cuando ya hay el movimiento físico, el intercambio físico y se está generando algún documento que lo avale. Tomarán en cuenta que siempre que quieran registrar un movimiento contable, tiene que haber un documento que avale ese movimiento, ¿no? No es, es que yo le di mi computadora a ella, entonces póngale nomás, no, no, tiene que haber un documento, ¿no? Obviamente, cuando compramos algo, cuando vendemos algo, está la factura, ¿sí? Pero cuando hay estos movimientos internos, lo mismo, ahí hay un documento internamente que es para el cambio de activos, o el movimiento de activos,
¿sí? Que les- ¿sí? Como les digo, sale algún producto de una bodega, hay un documento que se llama la requisición de materia prima o requisición de materiales, ¿sí? Necesitan algo de mantenimiento, hay una cosa que se llama la orden de trabajo, ¿sí? Entonces siempre habrá un documento que avala todos estos movimientos. Por ejemplo, la transformación de materia prima en productos en proceso, de este estado a producto terminado, o abandono de una planta o una porción de la misma, entre otros, ¿no? ¿Qué es esto del producto en proceso? Es un producto semi elaborado, por ejemplo, el ejemplo de la mesa, ¿no? Entonces, digamos que por un lado cogemos y hacemos el tablero de la mesa, ¿sí? Y almacenamos solo tableros, y por otro lado hacemos las patas y almacenamos solo patas, ¿sí? Y tenemos una bodega, tenemos tres bodegas, cuatro bodegas, perdón. Tenemos una bodega donde tenemos la materia prima, tenemos otra bodega en la que está almacenado solo los tableros, otra bodega donde tenemos almacenado solo las patas y otra bodega donde tenemos almacenado la mesa ya armada. Sí, el tener solo patas o solo tableros, eso se llama un producto en proceso, porque todavía no se encuentra terminado, ¿no? Evidentemente, el producto terminado del que ya está listo para la venta, ¿no? También podría ser esto, que abandonan la planta de producción o que se achican, ¿no? O que la hacen más pequeñito, por algo la hacen más pequeña y ya le declaran como chatarra a cierta maquinaria que ya no se puede vender, ¿sí? Obviamente, para todo esto, o sea, de declarar como chatarra una maquinaria, unos activos y demás, se necesita que vaya un perito del SRI, ¿no? Y haga un levantamiento de lo que se está mandando como chatarra, porque básicamente tiene valor cero, ¿sí? Y esto está saliendo de la parte contable y demás. Siempre se necesita el aval del SRI por cuestiones de pagos de impuestos, sobre todo. Porque lamentablemente hay gente que hace todo al revés, o que hace todo por abajo de la mesa y mandan producto o activos que están en buen estado como chatarra, entre comillas, para no pagar menos impuestos, para hacer cosas raras, ¿no? Todos creo que sabemos este tipo de triquiñuelas que a veces tienen, ¿no? Y también se tiene otro que se llaman los otros eventos, ¿sí? Entonces tenemos las transacciones, las transformaciones internas y también tenemos otros eventos. Los eventos son sucesos de consecuencias que afectan económicamente a la entidad misma, los cuales son ajenos a las decisiones de la administración de la entidad y están parcial o totalmente fuera de su control. Los eventos que se derivan de las interacciones entre una entidad y su medio ambiente se denominan eventos externos, en tanto que los eventos que ocurren dentro de la entidad y que están fuera de su control se denominan eventos internos. Por ejemplo, un evento interno puede ser que se te dañe una maquinaria, se te dañe una máquina, se te dañe un equipo, ¿sí? Y toca repararlo, ¿sí? Eso es otro evento, no tenías tú ni presupuestado, ni identificado, ni calculado que ibas a tener que hacer se llama mantenimiento correctivo, ¿sí? Se dañó una parte de esa maquinaria, toca llamar a un técnico que la arregle, repara los repuestos y ya, ¿sí? Eso sería un evento interno, ¿no? Y eventos externos puede ser, por ejemplo, un fenómeno natural, ¿sí? Que por consecuencia de algún fenómeno natural tuvieron alguna salida o egresos de dinero, ¿sí? Que está fuera de la empresa, ¿no? Que es parte del medio ambiente en el que está, ¿no? Por ejemplo, las situaciones que quedan comprendidas como eventos son las fluctuaciones en el valor de la moneda extranjera, ¿no? Eso no tenemos nosotros porque tenemos el dólar, ¿no? Pero esto de la tasa de cambio, ¿sí? Eso es un evento externo, ¿no? A ustedes. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio no la pone la empresa. A la final, la tasa de cambio la pone el mercado, está regulado por algún banco central, ¿no? Y pueden ganar o perder dinero, ¿sí? Digamos, en la economía argentina, capaz, si tienen todo el dinero en pesos y se devalúa el peso, están perdiendo dinero. Pero si ustedes tenían dólares y cambian por pesos, están ganando dinero, tienen mucho más dinero que antes. Es lo que pasó, por ejemplo, aquí con el feriado bancario. Las personas que tenían deudas en dólares, cuando hubo el feriado bancario, se fregaron. O sea, esas personas sí estuvieron realmente fregadas. ¿Por qué?
porque su deuda subió, pero un montón, de dólar de 10.000, por 10.000 sucres se daba $1, de golpe pasó a 25.000, ¿sí? Entonces se volvió extremadamente caro, ¿sí? A diferencia de las personas que tenían deuda en sucres, se volvió nada, ¿sí? Porque se transformó a dólares. Entonces, capaz tenían una deuda que era de 1.000.000 de sucres, que realmente se transformó a dólares, era como $10, creo, ¿sí? Obviamente se transformó a nada, ¿no? Eso es un evento externo. Cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Esto va de mano con la inflación, ¿sí? Entonces es que esa moneda cada vez tiene menos valor. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿sí? Que cada vez las cosas cuestan más. O sea, quiere decir que ese dinero, esa moneda, tiene menos poder adquisitivo, ¿sí? Eso está por fuera también. Los eventos de una huelga general, una inundación, un terremoto, ¿no? Hay un paro indígena, cierran la carretera, no les llega a ustedes las materias primas y por ende, ¿sí? Están generando otro evento, no pueden producir o tienen problemas de movilidad, trabaja a medias la planta, ¿sí? O inundación o algún fenómeno natural, igual que les impida trabajar y demás, ¿no? Cierre de la frontera para un artículo que se importa, ¿no? Eso ya lo vivimos en la época de Correa, ¿sí? Que se pusieron aranceles bastante altos a todos los productos, a casi todos los productos importados, ¿sí? Cual se volvió, el Ecuador es un país bastante caro, por si acaso, en ciertas cosas somos un país muy caro, ¿sí? Como yo les comentaba en la primera clase, que tuve esta oportunidad de trabajar con este doctor español, sí, me acuerdo que alguna vez fuimos acompañándole porque, bueno, él vino a la parte de turismo, pero aparte también vino a otro español que era vulcanólogo y él trabajaba en la Politécnica. Y alguna vez le acompañamos a este otro doctor español a comprarse ropa para poder subir al Cotopaxi. Y me acuerdo que él me decía que con lo que él se compraba una gorra aquí en Ecuador, en España se compraba 4, 5 o 6 gorras. ¿Sí? Entonces se volvió en esta época por un tema de impuestos, ¿no? O que se cerró la frontera para X artículo, no dejan entrar, ¿no? Un tema de blindar la economía nacional o la producción nacional, ¿no? El problema es que cuando te blindan, te cierran un producto, te ponen un arancel súper alto en un producto que no produce tu país, ahí empiezan los problemas, ¿no? La quiebra o suspensión de pagos decretados por un cliente de una entidad, ¿sí? Eh, uno de esos, ustedes vendieron a crédito un producto, ustedes vendieron a crédito un producto, ¿sí? Perdón. Sí, la quiebra o suspensión de pagos decretados por un cliente de la entidad, ustedes vendieron un producto a crédito, sí, ese cliente por A o B circunstancia, Inge, dígame. perdón que le moleste, Inge, es que se le entrecorta, no sé si solo es a mí o a todos los compañeros, se le entrecorta y se queda por un tiempo sin voz. No No, sé no, si solo para mí hace un nomás. rato me callé, Ah, me quedé callado un porque, rato, perdón. ay, ya, porque se le Sí. está cortando. Bueno, para mí se está cortando. Gracias, ¿Alguien, Inge. alguien más tiene algún problema con el audio? No. No, Ay, ya, Inge. capaz de usted entonces. Ajá, sí, sí, quizás soy yo. Ya le reviso. Gracias. Entonces, esta quiebra o suspensión de pagos decretados por un cliente de la entidad, lo que les decía, vendieron a crédito, por otras circunstancias su cliente quiebra y no les pudo pagar. ¿Sí? Ustedes se quedaron sin ese dinero. No, perdieron ese dinero. Con esto de la pandemia se volvió algo un poco común, ¿no? Obviamente podrían algo recuperar, por si acaso hay empresas, sobre todo son empresas financieras o abogados, que compran cartera vencida, ¿sí? Van y les ofrecen algo por esas deudas que tienen incobrables, ¿no? Pues digamos que un cliente les debe $1.000, vienen esas empresas y le dice, ve, te doy $200, ¿sí? A la final, perdieron 800, no 1.000, ¿sí? Ahí sí depende de cuánto es el riesgo y qué tan difícil es el cobro,
De acuerdo a eso ven en cuánto les compran, ¿no? Entonces, en todo caso, podría ser algo para salvar los muebles, ¿no? Los cambios que tiene el mercado a consecuencia de las mejoras tecnológicas de los competidores, ¿sí? Toda mejora tecnológica conlleva una disminución en el costo, por si acaso, ¿sí? Lamentablemente, y es un tema que no lo voy a topar a fondo, lamentablemente, mucho de las mejoramiento tecnológico implica la separación de personas, ¿sí? Pero es parte de lo que pasa con la tecnología, ¿no? Un ejemplo que les podría dar es Hotel Quito, antes de implementar un sistema informático de control de bodegas, de control de inventarios, sí, el Hotel Quito tenía jefe de compras más asistente, jefe de bodegas más asistente, jefe de la bodega de alimentos más asistente, jefe de la bodega de bebidas más asistente, jefe de bodega de suministros más asistente, jefe de bodega de mantenimiento más asistente, receptor de mercadería, jefe de compras más asistente. Estamos hablando de unas 12, 13 o 14 personas más o menos que tenía esa área, ¿no? Luego de implementar, de poner computadoras, de implementar un sistema informático para el manejo de inventarios, ese departamento se quedó con el jefe de bodegas, el ayudante de bodegas, el receptor de mercadería, el jefe de compras, con 5 personas. Sí, se redujo a menos de la mitad. Sí, yo recuerdo alguna vez que yo fui a una presentación de un horno para restaurantes, ¿no? Un horno ya para trabajo, no, no de línea hogar. Cómo lo vendían los dueños de la empresa que vendía estos hornos, lo vendía de la forma de que si usted usa este horno, puede prescindir de 3 a 4 cocineros. ¿Sí? Entonces, todo cambio tecnológico puede conllevar o va a conllevar la disminución de personas. Por eso también se baja el costo. ¿Sí? Obviamente, estamos en una época de especialización. Entonces, toca a cada uno irse especializando en ciertas ramas para poder también no quedar, como se diría en el tema tecnológico, para no ser obsoleto. ¿Sí? Entonces, un poco también está ahí la parte de los estudios y demás, ¿no? Entonces, con estas mejoras tecnológicas de los competidores, ¿qué pasa? Pueden ellos darse el lujo de bajar el precio. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta menos o tienen menos ingresos de dinero para hacer el mismo producto. ¿Sí? Digamos. Nosotros tenemos nuestra carpintería para hacer las mesas y nosotros estamos cortando la madera con una sierra manual. ¿Ya? Y esa mesa a nosotros nos cuesta $60 hacer la mesa. Nuestro competidor se compra una sierra eléctrica, ¿sí? Y el costo que también tenía de $60 como nosotros, ahora el costo de él es de 40. ¿Por qué? Porque tiene menos desperdicio, uno, porque es sierra eléctrica, no manual, gana tiempo, porque corta más rápido y puede hacer más mesas, y aparte ya no tiene dos personas que están serruchando, sino solo tiene una persona que se dedica a cortar, y a la otra le tiene pegando las patas, o lacando, o lo que sea, ¿sí? Entonces, se vuelve más barato, el costo de hacer esa mesa es más bajo, y por ende puede venderlo más barato, ¿no? Y nos está generando, ¿qué? Pérdidas a nosotros también, ¿no? La modificación de ciertas tasas impositivas, que les aumenten impuestos, que les aumenten alguna tasa municipal, sí, que aumente el precio de algún permiso, sí. No sé si leyeron hoy día en el periódico, en las noticias, salió que, por ejemplo, se le ocurrió a la prefectura de Quito que quiere cobrar un impuesto, una tasa en la matriculación de los carros. Sí, a todos los carros que estén matriculados en Pichincha, ¿no? O un impuesto más, ¿no? Otra tasa más, ¿no? Entonces eso nos va modificando. La falla mecánica de un bien o la baja de valor del bien por inservible, obsoleto o dañado, lo que les decía, ¿no? Se dañó una máquina, toca mandarle la reparación, o ya cumplió el tiempo de vida útil y se volvió obsoleta, o ya no tiene reparación y está inservible, ¿sí? O el daño, a veces, por ejemplo, es más caro comprar el repuesto que comprarse una nueva, ¿sí? Entonces, sería este tipo de eventos, ¿no? Estos eventos ya podrían ser, ya estamos hablando más internos, ¿no? Entre otros tipos, de estos tipos de eventos, que sobre todo son eventos que no se puede predecir, ¿sí? Son eventos que ustedes no podrían, las empresas utilizan el presupuesto, ¿sí? Como una forma de, entre comillas, predecir el futuro, ¿no? Por medio de estadísticas, por medio de proyecciones, como que van determinando cuánto es lo que van a lograr vender el próximo año, cuánto van a ser sus egresos, cuánto van a ser sus ingresos, cuánto va a tener utilidad y demás. Sí, esto se hace con información histórica y por medio de estadística y proyecciones
se puede ir determinando qué es lo que puede pasar, ¿no? Nunca ninguna de estas proyecciones va a ser 100% fiable, porque hay eventos como estos que estamos viendo que nadie puede predecir. Lo que pensaban las empresas que iban a vender a finales de 2019, lo que pensaban que iban a vender en el 2020, se fue al tacho de basura porque a partir de marzo nos encerraron a todos. ¿Sí? ¿Quién se iba a imaginar esto de la pandemia? Por ejemplo, ¿quién puede predecir un fenómeno natural? O sea, que hay un terremoto. ¿Quién puede decir que va a haber un levantamiento indígena y que van a estar 11 días metidos en Quito? ¿Sí? Más allá de que hayan estado o no de acuerdo con el evento, ¿sí? Yo estoy hablando desde el punto de vista de una empresa, ¿sí? ¿Quién podría haber predecido que iban a estar 11 días en paro los indígenas? ¿Sí? Nadie, nadie. Eso fue algo que nunca se vio aquí en Quito, ¿no? Y ni en Ecuador. Nunca se había visto un evento de tal magnitud, ¿no? Y tan largo. Sí, esto de la pandemia, nadie se iba a imaginar, eso era historia sagrada que alguna vez alguno leyó por ahí que hubo una pandemia y que hubo algunas pandemias y ya, pero eso pasó hace fu. Sí, eso ya estamos en era moderna, eso ya no pasa. Sí, entonces, obviamente para el 2022 ya todas las empresas deben tener puesto dentro de esto este problema que puede haber por una pandemia, ¿no? Entonces, son estos eventos que están fuera del control de la administración, ¿sí? Y que evidentemente van a tener una implicación económica y una afectación en la contabilidad. Siguiendo con los otros eventos, dada la necesidad de reconocer contablemente este tipo de eventos, estos se consideran devengados cuando se conocen, considerado para tal efecto su naturaleza y la posibilidad de ser cuantificados, razonablemente en términos monetarios. O sea, por ejemplo, el daño de una máquina, lo podemos decir que es devengado, o sea, lo podemos cuantificar. ¿Por qué? Porque si dañó la máquina, le llamé al técnico, entonces me va a decir, listo, vea, por mano de obra le voy a cobrar tanto y tanto le voy a cobrar por repuestos. Totalmente cuantificable, ¿sí? Pero, por ejemplo, capaz por el cambio, este cambio tecnológico que sufre que tuvo la competencia, capaz al principio sea muy difícil cuantificar cuáles son la disminución en las ventas. Capaz al fin de mes ya puedo saber cuántas son la disminución de las ventas, ¿no? A fin de mes la puede ser que es devengado. Capaz antes de eso como que no tengo ciencia cierta o no lo puedo cuantificar. Capaz los daños por un terremoto, sí, daños colaterales, un terremoto no fue cerca de ustedes, o sea, no se destruyó su empresa, pero los daños colaterales de ese terremoto capaz no se puede llegar a cuantificar. Hasta ahora no se sabe bien cuántos las pérdidas que tuvo por el terremoto en Manaví, en Esmeraldas, ¿no? Hasta ahora no sabe mismo cuánto fue lo que se perdió de dinero por todo lo que se destruyó y demás, ¿no? Entonces, son cosas que a veces no son cuantificables, ¿no? La pérdida real por el COVID, capaz sí, las empresas pueden saber, pero a nivel nacional, la pérdida real, ¿cuántos empleos realmente se perdieron? Sí, o sea, a la final ni siquiera estamos seguros de cuánta gente mismo se murió, sí, o cuánta gente mismo está enferma. Sí, no sé si lo escucharon recientemente en el fin de semana la ministra de Salud. Un lado decía unas cifras, después iba a otro lado decía otras cifras. Y ni ellos mismos saben. Sí, entonces son cosas que a veces no se puede, obviamente, desde el punto de vista contable, todos tienen que volver unidades monetarias, ¿no? Son cosas que a veces no se puede llegar a cuantificar, ¿no? Sin embargo, es factible establecer normas en detalle acerca de cuándo un evento se debe reconocer contablemente, debido a su variedad, ya que es difícil o casi imposible anticipar específicamente cuándo ocurrirá el evento o la situación que la causaron, ¿no? Lo que decía, el problema de estos eventos es que no se sabe cuándo puede ocurrir, ¿no? Pero en todo caso se puede tener como algún formato, sí, alguna ficha o algo como para ir tratando de cuantificar qué es lo que podría pasar, ¿no? Por ejemplo, les digo, en mi profesión, con este tema del COVID, nosotros estamos bastante complicados. No hay movilidad de gente, no hay turismo. Si no hay turismo, no se mueven los hoteles, no se mueve el transporte turístico. La ventaja que tienen los restaurantes es que venden a nosotros, a los residentes, a los que vivimos en esa ciudad, sí. Entonces, no hay eventos porque los eventos están con aforo, sí, o las personas prefieren ya hacer eventos capaz de en lugares abiertos que dentro de un hotel, en un salón cerrado, sí. Viene el COI y nos cambia las reglas del juego. O sea, a veces yo no lo entiendo, ¿no? Al 100% en los buses pueden estar al 100% y supuestamente no te contagias, pero no van a dejar entrar gente al estadio por el partido de Ecuador-Brasil. No entiendo la lógica. Es más,
Yo en lo personal me sentiría más seguro en el estadio de la liga, yendo a ver el fútbol, ¿sí? Sabiendo que estoy con mi mascarilla, que yo estoy sentado aquí, que a 2 metros está sentado el otro, porque no es del 100% de aforo, ¿sí? Que capaz de subirse en un bus. Sí, en serio les digo, o sea, mucho más seguro. Capaz de estar mucho más seguro me estaría en el estadio que en un centro comercial, porque el estadio es cielo abierto. Sí, en lugares abiertos es más difícil contagiarse. El centro comercial es cerrado. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ahí sí sabrán ellos qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, podríamos tener alguna ficha o alguna forma de ir cuantificando cuánto es lo que se ganó o se perdió, ¿no? Porque también podrían ganar dinero, ¿no? Sí, con el tema, por ejemplo, eso del cambio de moneda y demás, podrían estar ustedes ganando dinero, ¿no? Sí, entonces podrían llevar algún formato interno, alguna ficha como para ir cuantificando este tipo de eventos. En su totalidad, el sistema de información contable debe incorporar, sin excepción, todos los efectos de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente la entidad, ¿no? Sino que es lo que pasa, no están calculando todos los movimientos y después su contabilidad es irreal, ¿sí? Por ejemplo, algo que suele pasar a veces, ¿no? Eh, Uno de los temas que está dentro del pago de sueldos, ¿sí? Son todos los beneficios de ley que tienen los trabajadores o las trabajadoras cuando tienen un contrato. O sea, por ejemplo, pago del 13º, el 14º, vacaciones, fondos de reserva, el pago del IES, ¿sí? Fondos de cesantía, etcétera, 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 ¿no? Esos son ciertos beneficios de ley que tienen por la ley laboral. Por ejemplo, de acuerdo al Código del Trabajo, la empresa está obligada a entregar un uniforme al año, sí, no sé, dar la comida si tiene más de 100 empleados, me parece que es, una guardería si tienen más de, son 20 niños, de mamás que tengan 20 niños, cosas así, ¿no? O maternidades, que pues, no está en la ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, capaz y me olvido de registrar, ¿sí? O no registré el pago de los décimos. Tu contabilidad es irreal. Lo que les decía el otro día, de ponerse un sueldo, así sean los dueños. Si no registro ese sueldo, ¿sí? Si esa transacción del sueldo, de la función que estoy cumpliendo como dueño, no le pongo el sueldo, no registro el sueldo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengan que pagar ese sueldo, va a caerse mi utilidad. Capaz la ganancia que tenía o la utilidad que tenía no ha sido utilidad, ha sido lo que no me estaba pagando el sueldo. ¿Y cuánto tienes de utilidad mensual? $1,000. Ay, ¿qué vas a hacer? Ah, sí, voy a ver la segunda sucursal. Listo, voy a contratar a un administrador. ¿Y cuánto te va a cobrar? $1,000. Ya no ha habido utilidad, no ha sido buen negocio. Lo que pasó es que no estamos registrando todas las transacciones, transformaciones internas u otros eventos, ¿sí? Y si necesitaste el trabajo de X persona para hacer esa mesa, pues se le llamó al diseñador y se le pagó a un diseñador para que diseñe algún tipo nuevo de mesa, o que haga 5 diseños de mesas, ¿sí? Hay que calcular con el sueldo o con el valor o con los como servicios profesionales que se le pagó a ese diseñador. ¿Sí? Ah, es que se nos dañó la mesa, que se nos dañó la madera, porque pues, listo, hay que registrar que se dio de baja X cantidad de madera, ¿por qué? Porque estaba con polilla, o porque se humedeció y se dañó, lo que sea. ¿Sí? Pero hay que registrar todo. Si no, esa contabilidad es irreal. Y el momento en que piensen a presentar eso, no sé, para algún inversionista, para que vaya a invertir en su empresa, y ustedes le ofrecen, no, es que usted va a ganar conmigo, no sé, el 15% de rentabilidad, o sea, usted me presta 100 y yo le doy el 15%. Sí, después cuando empiezan a asomar estos costos ocultos, se llama eso, estos costos que nunca registraron, se dan cuenta que no le pueden dar el 15% de rentabilidad, solo le pueden podido dar el 11%. Ya, ¿qué empieza ahí el problema? Ustedes tienen un contrato firmado con esa persona, decidió invertir X cantidad de dinero a cambio de un 15% de rentabilidad anual. Adivinen, no tiene que salir la diferencia del dinero, de su bolsillo o del bolsillo de la empresa. O si no, el otro inversionista les puede meter un juicio. ¿Sí? Yo vendo acciones y les ofrezco una ganancia X y no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Sacar de donde sea el dinero para pagar lo que yo les ofrecí y hay contratos, ¿no? Y de por medio y es cárcel y todo lo demás por estafa y todo lo demás, ¿no? Así que por eso es la importancia de, en su totalidad, registrar todos estos movimientos contables que existen, ya sea por transacciones, ¿sí? Ya sea por transformaciones internas o sea por otros eventos.
Esto permite reunir un conocimiento suficiente y total de los hechos acaecidos en una entidad, que posteriormente servirán de base para informar sus aspectos relevantes en los estados financieros. Sí, lo que les decía, ¿no? Si no, nuestros estados financieros van a ser irreales. Una vez que todos los efectos han sido incorporados al sistema de información contable, la elaboración de la información financiera como un producto derivado de dicho sistema debe atender al cumplimiento de los objetivos de los estados financieros, así como requerimientos de calidad, ¿no? Entonces, una vez que está toda la información, hay que emitir un estado financiero de acuerdo a lo que nos diga, uno, el SRI, dos, las NIF, ¿sí? De acuerdo a la ley tributaria del Ecuador y de acuerdo a estas normas internacionales financieras, ¿no? Porque son tratados que todas las empresas tienen que cumplir, ¿no? Y evidentemente siguiendo las políticas de la misma empresa, ¿no? Evidentemente las políticas de la empresa no pueden contraponerse a la ley tributaria. Es que están contraponiéndose a la ley tributaria, están cayendo en un delito, ¿sí? Están haciendo una estafa. ¿Sí? ¿Y quién es la primera persona que se va a la cárcel? El contador o la contadora, por si acaso. ¿Por qué? Porque es quien operativiza o quien está registrando toda la parte con todos estos movimientos y es quien firma toda la documentación contable que se está entregando al Estado. ¿Sí? Entonces, en esto sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo entiendo que hay posiciones que nos ponen a veces algunos jefes que uno ya no sabe qué hacer. Sí, yo les voy a contar de mi experiencia. A mí, cuando estaba en el Hotel Quito, me pusieron en una posición de estas. Yo estaba trabajando ya en la parte de contabilidad y era asistente contable, ¿no? O sea, me pusieron en una disyuntiva de estas. En esa época yo dije, no, me voy y renuncio. ¿Por qué? Porque creo que tenía 22 años o 23 años y vivía todavía con mis papás. Ya, entonces ya sabía que dónde dormir, qué comer, ¿sí? Luz, servicios básicos, no me iba a faltar. ¿Por qué? Porque vivía todavía con mis papás. ¿Sí? Lo mismo cuando trabajaba en Howard Johnson, que es del Wingham Garden, me pasó algo parecido. ¿Sí? Donde gerente me solicitó, no que cambie la contabilidad, sino que más que mueva ciertos gastos de un lado a otro de cuentas contables para que pareciera que el hotel tenía una mejor rentabilidad, una idea de presentarle eso a los dueños para que le aprueben la compra de algunos activos, ¿sí? Obviamente eso nos sentó a la jefa, a la gerenta financiera, al contador y a mi persona y nos dijo que quería hacer eso. Evidentemente, el contador, bueno, los tres nos negamos y la respuesta del gerente fue, entonces, por favor, présteme su renuncia. Ya, para esa época, yo ya estaba casado. ¿Sí? Entonces ya no era tan fácil decirle a tu pequeño renuncio, si ya era de pensarlo 2 o 3 veces, ¿no? Evidentemente, yo hablé con mi esposa en esa época, hablamos de lo que estaba pasando, estaba sin trabajo además, digamos, y a la final fue así como, listo, solo es un movimiento así, nos da lo que va a presentarse al SRI, entonces es muy difícil, a la final el primero que se iba preso era el contador, no yo, entonces a la final le dije, listo, le hago lo que quería, pero no perder el trabajo, ¿sí? Si es que ahora me dijeran algo así, capaz sin dudar 2 veces lo hago. ¿Por qué? Porque ahora yo ya tengo hijos. Y hasta más difícil, porque al final antes éramos solo dos. Ahora ya somos más personas y personitas chiquitas que dependen de uno, que no se pueden hacer solas. ¿Sí? Entonces, obviamente, tener cuidado, porque la vida a veces pone estas pruebas, te ponen esto que es no sé qué hacer, qué haré, qué no haré. Obviamente sí, yo sé que está ahí la ética de cada uno y demás, pero a veces chuta, la necesidad sobrepasa la ética. Ratos. Obviamente no estoy hablando de desfalcos, de que le hicimos un desfalco al Estado y que me fui robando millones de dólares y me desaparecí, o que hice una coima para las compras de X equipos y que me saqué $1 millón, $500,000 y demás. Y les voy a contar algunas veces, que también me puso la vida a las pruebas, porque fui jefe de compras. Entonces, en jefe de compras, por si acaso, el departamento de compras o el puesto de compras es un puesto donde les van a coimar muchísimo, por si acaso. Muchísimo. O sea, les van a dar su parte a los proveedores. Vienen los proveedores, vienen de frente y les dicen, por si acaso, ¿no? Pues ahí vendrá un poco ya la parte ética de la persona que haga o funja en ese cargo, ¿no? Por eso las pequeñas empresas, las compras, lo suele hacer el mismo dueño o la misma dueña. Obviamente para evitar estos problemas, ¿no? Estos problemas de que, me quiere dar eso, listo, de la misma empresa, porque me va a dar a mí mismo, yo soy el dueño. No me voy a desfalcar yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en qué casos se han visto, pero
todo caso, así es más o menos como cuestiones que puedan pasar y la importancia de registrar todo, todo, ¿sí? Aparte que esta información, ¿sí? Toda la información que tienen ustedes contable les ayuda a lo que les decía, a hacer estas proyecciones, estas estadísticas, a verificar cuánto es lo que pueden vender a futuro y todo lo demás, ¿no? Entonces, si no tenemos bien hecho el registro contable de los años anteriores, evidentemente nuestros presupuestos o nuestras proyecciones a futuro van a estar mal hechas, ¿sí? Y nos va a ir mal, a la final nos va a ir mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy llevando bien la contabilidad, capaz estoy pagando más impuestos de lo que debería, como no conozco bien, capaz el contador, la contadora me está robando y estás llevando doble contabilidad, también he visto esos tipos de cosas, ¿sí? O hice algo de mal, el SRI se dio cuenta, vino y yo después no sabía que estaba haciendo mal, el desconocimiento de la ley no les exime de la culpa, ¿sí? Les pone una multa, y les va a tener ahí todos los días de visitar el SRI. El SRI cuando te cogió en algo y te amonestó por alguna o otra circunstancia, el SRI constantemente te va a poner, te va a estar chequeando, ¿sí? Yo sí he aprendido que al SRI sí hay que tenerle de buen lado, no de a malas. El SRI de a malas es de lo peor, peor que ex engañada, ¿sí? O engañado, ¿sí? El SRI te va a hacer la vida imposible y te va a estar pidiendo información todos los días. A cada rato pide información. ¿Sí? Cuando uno lleva bien las cosas, el SRI ni se acuerda de ustedes. ¿Sí? Entonces, también, y qué peor que sea esto por desconocimiento, por un mal registro, peor, hasta peor por un mal registro, ¿no? Registraron mal algún valor y han estado sobre la base imponible, ya no era, y han tenido que pagar impuestos. El SRI se da cuenta y dice, oiga, pero usted no pagó impuestos, aparte de las multas y todo lo demás, ¿no? Momento en el que ocurre la contabilidad sobre una base de devengación, también llamada contabilidad sobre la base acumulada o contabilidad sobre la base de acumulación, no solo capta transacciones, transformaciones internas y eventos pasados que representaron cobros o pagos de efectivo, sino también obligaciones de pago en el futuro y recursos que representarán efectivo a cobrar en el futuro. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Por ejemplo, puede darse el caso de que ustedes paguen por adelantado. Por ejemplo, cuando uno arrienda un local, tiene que dar 2 meses de garantía más un mes de arriendo. ¿Sí? A la final, ustedes están pagando por adelantado el arriendo. Entonces, yo pagué, yo pagué el arriendo de enero. Hasta el 5 de enero pagué el arriendo de enero. Pero esa transacción se va a volver efectiva recién el 31, contablemente el 31 de enero. ¿Sí? Hay una cuenta que se llaman deudas pagadas por anticipado y cuando llega la fecha se manda al cobro de la deuda, ¿sí? O las ventas a crédito. Ustedes ya entregaron los productos o ya entregaron los servicios, ¿sí? Pero recién el momento en que no sé, le dieron 15 días de crédito a su cliente, recién el momento en el que el cliente les pague, ahí recién pueden registrar el efectivo. Antes de eso está registrado como lo que se llaman cuentas por cobrar. Cuando ustedes piden un préstamo a un banco, lo mismo, ustedes ya saben las cuotas que tienen que ir pagando mensual o anualmente, dependiendo de cómo hayan sacado el crédito, ¿no? Entonces, igual, ustedes ya saben que a futuro, ¿sí? Tienen que tener X cantidad de dólares para poder pagar lo que es el crédito bancario, ¿sí? Entonces, son obligaciones de pagos en un futuro y recursos que se representan en efectivo a cobrar en un futuro, ¿no? Lo mismo, tienen cuentas que se van registrando en diferentes cuentas, son cuentas de paso, hasta que llega la fecha en la que sucede el hecho, ¿no? Parecería un poco extraño eso de que, pero ¿por qué no lo pongo de una vez? A ver, si yo ya le pagué el arriendo por adelantado 3 meses, ¿por qué no le registro de una vez del día de hoy los 3 meses? ¿No? Es por cuestiones de la generación de la cantidad de gastos, por la generación de utilidades en ese periodo contable. ¿Qué es lo que pasa? Si digamos que yo hubiera pagado en enero 3 meses de arriendo, yo tengo pagado enero, febrero y marzo. Si es que yo registrara ese pago de esos 3 meses de arriendo en todo en enero, mi utilidad en enero baja. ¿Por qué? Porque tengo gastos más altos. Y evidentemente mi utilidad para febrero y marzo van a subir. ¿Por qué? Porque ya no asoma el gasto de arriendo o el egreso de dinero por arriendos. ¿Sí? Y eso está distorsionando la contabilidad. ¿Sí?
Y igual, podría llegar a podría llegar a tener problemas con el SARI, por eso, porque el SARI decía un ratito, ¿y por qué enero reporta tan bajito y en febrero y en marzo reporta tan alto? Sí, ¿qué pasó? Y ahí se dan cuenta de que está mal registrado. Entonces, por un tema legal, más que todo es por un tema legal, se tiene que registrar todos esos movimientos cuando ocurren, o sea, en la fecha que ocurre. Entonces, se acabó enero, saco la porción que pagué de arriendo de enero. Se acabó febrero, saco la porción de arriendo que pagué por adelantado de febrero. Se acabó marzo, saco el último que me faltaba. ¿Sí? Y se va registrando el momento en el cual ocurre o la fecha en la que en la fecha en la que ocurre ese o se generó ese movimiento y se tiene que registrar ese movimiento. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, algo que se hacía antes, el de dar cheques posfechados. Eso era ilegal, por si acaso, ¿no? Supuestamente. Sí, pero obviamente, si tenía un cheque posfechado, yo no le podía registrar el día de hoy como una venta. Tenía que registrar en la fecha que tenía el cheque. El cheque estaba con fecha 31 de enero. Tengo que registrar eso el próximo lunes, no ahora. ¿Sí? Porque tengo que registrar el momento en que ocurre, el momento en que puedo cobrar, el momento en que me llega el dinero, o el momento en que pagué, o el momento en el que debería haber pagado. ¿Sí? A eso se refiere. Las normas particulares determinan cuándo y bajo qué circunstancias será objeto de reconocimiento contable, lo que les decía, ¿no? Entonces, sí, se acabó el mes del 31, ahí es lo que se genera. Tengo que pagar al proveedor en 30 días, ahí es lo que se genera. Tengo que cobrar en 15 días, ahí es cuando se genera. Tengo que pagar a fin de año el crédito, ahí es cuando se genera. ¿Sí? Va pasando los meses y voy sacando parte de lo que he pagado por adelantado, ahí se va generando, ¿no? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, perfecto. Una pregunta tenía Claro, claro, dígame. que quería hasta que nos pregunte cómo vamos. ¿La subasta de activos fijos es en transformaciones internas? Las subastas son transacciones porque tú estás cediendo el derecho del activo a otra persona. Sí, en transformaciones internas. No, no, en transacciones. Perdón, transacciones. Claro, es que tú subastas los activos. Por ejemplo, sacamos, Ujú. no sé, una flota de buses y las ponemos en una subasta. Tu empresa está cediendo el derecho de esos buses, ¿sí? Tú cedes sus derechos a una tercera persona. Entonces es una transacción. ¿Por qué? Porque es entre la empresa y un agente externo. Las transacciones internas son entre los departamentos de la misma empresa. Entonces no puede haber una subasta que haga, no sé, el departamento de contabilidad para vender las computadoras al departamento de ventas. O sea, eso no existe. No, no. Lo que yo me refiero es que digamos, qué sé yo, yo tengo una empresa X y total tengo, perdón, no activos fijos. Podría ser muebles de oficina. Bueno, que sí, sí vienen a ser Sí, activos son fijos en activos este caso. fijos. Ajá, son Claro que activos vienen a fijos. ser activos fijos. Y, por ejemplo, voy a hacer un cambio, en este caso voy a modernizar un poquito más la oficina y total, ya estos de aquí ya no tengo ni siquiera a dónde pasar a otro lado. Entonces, en este caso, los subasto. No viene a ser una transacción interna. No. ¿Por qué? Porque esos muebles que tú estás vendiendo están saliendo fuera de la empresa. Sí, o Ya, sea, tú vendes perfecto. los muebles, así le vendas a un Ajá, empleado. ajá. Ya, así le vendas a un empleado de la misma empresa, esos muebles ya no están dentro de tus activos fijos de empresa. O sea, salió de tu contabilidad esos muebles. Y tú le cediste por medio de un contrato, esos muebles le vendiste a Francisco Mena. Y ahora Francisco Mena es el dueño de esos muebles. ¿Cómo me irá a pagar? Bueno, ya eso va a cantar, ¿no? Que por rol de pagos, eso va a cantar, ¿no? Pero, ¿cuándo es transacción interna? Cuando ese movimiento sigue dentro de tu propia contabilidad. Ujú, perfecto. ¿Ya? Cuando el movimiento hace que ese activo, ese bien, lo que sea, salga de tu contabilidad, es una transacción. En Sí, otros eventos, entonces sería, ¿no es cierto? no, otra transacción. Otro evento es cuando Como está versión fuera de tu normal. control. Ah, ya, ya. A Perfecto. ver, para que quede claro, transacción es cuando un bien, un servicio, un activo, ¿sí? Se traslada el derecho de uso de una empresa o de una persona a otra persona. Sí, hay una transacción. Entonces, cuando nosotros vendemos un producto, hay una transacción.
Cuando nosotros compramos materia prima, hay transacción. Cuando pagamos sueldos, hay transacción. ¿Por qué? Porque el dinero de la empresa pasa a la cuenta de banco de sus diferentes colaboradores. ¿Sí? Hay transacciones. ¿Por qué? Porque los activos, sea activo fijo, sea caja, sea bancos, sea dinero en efectivo, cualquier tipo de activo que tengamos, de inventario de producto terminado, cualquier tipo de activo que tengamos, pasa de tu contabilidad, sale y pasó a ser parte de la contabilidad de otra persona o de otra empresa. Eso es una transacción. Un movimiento interno es cuando el movimiento que hacemos, el hecho económico, ¿sí? Que se está dando, hay un cambio contable, pero internamente dentro de nuestra propia contabilidad. Si, por ejemplo, una transacción interna es la depreciación de los activos fijos. Cuando uno deprecia, cuando va pasando el tiempo y se va depreciando los activos fijos, o sea, es un valor que se le va quitando al activo por cada año de uso, o sea, por el uso se le va quitando un valor, ¿sí? Se le va haciendo como, se le va descontando. Entonces, el valor del activo disminuye y aparece una cuenta que se llama depreciación de activos fijos y esa cuenta va aumentando, ¿sí? Ahí no hay una transacción. ¿Por qué? Porque el dinero nunca salió de la empresa, es más, no ni siquiera hay movimiento de dinero. Solo es un movimiento contable que de la cuenta activo fijo le disminuyó y me aumenta la cuenta contable depreciación de activos, pero dentro de mi propia empresa. Es como la transformación de la materia prima. Salió de la cuenta contable inventario de materia prima, ¿sí? Pero ahora entró a la cuenta contable inventario de producto en proceso, ¿sí? Sigue ese movimiento estando dentro de la misma contabilidad de la empresa. Es una transacción interna. Y otros eventos que pueden ser externos o internos, ¿sí? Son eventos que tú nunca podías haber predicho, ¿sí? Nadie puede predecir cuándo se le va a dañar una máquina, o que va a haber una subida del voltaje que se me va a quemar un fusible, o que va a haber un terremoto, o que iba a haber una pandemia, o que va a haber una inundación, o que va a haber un paro, o que va a haber una huelga que va a bajarle los costos de la competencia. Eso tú no puedes predecir, ¿sí? Esos son otros eventos, ¿sí? Externos cuando son por fuera de tu empresa, internos cuando estos eventos esporádicos o que nadie puede predecir pasan internamente en la empresa. Por ejemplo, que alguien se te enferme. Sí, se te enfermó uno del personal operativo y ese día hubo una baja en la producción. ¿Por qué? Porque tienes una persona menos. Eso no lo puedes predecir, eso es otro evento, ¿sí? Otro evento interno, que se te enfermó una persona. Otro evento externo, que agarró el gobierno y el día de mañana dice, le pongo un impuesto X a tal materia prima que tú necesitas. ¿Sí? Es otro evento externo. El inicial, ¿no? Después ya le tienes que ir calculando. Sí, lo que puede pasar. O otro evento externo, lo que les decía, pasó algo en Estados Unidos y se devaluó el dólar, ¿ya? Es un evento externo, ¿sí? Que ahora el dólar vale menos o tiene menos poder adquisitivo. ¿Qué podemos hacer como empresa? Nada, ¿sí? Calcular cuánto es la pérdida por esa pérdida de valor de la moneda. ¿Les quedó ahí más claro los tres tipos de eventos o de movimientos contables que hay? Sí, profe, muchas gracias. Listo. También tenemos los realizados. La realización se refiere al momento en el que se materializa el cobro o el pago de la partida en cuestión, ¿no? Es cuando hay el movimiento como tal, el movimiento en la cuenta contable. Salió de mi cuenta de bancos, y se fue a pagar. Entonces, hay una disminución en el dinero que tenemos en la cuenta del banco. Pagamos una factura por $100, ¿sí? Tengo $100 menos en la cuenta de banco. Disminuyo la deuda con ese proveedor en $100 que le estoy pagando, pero me aumenta capaz el inventario en $100, ¿sí? O me aumentó el inventario, sería. Llega el producto, llega la mano. Espérame un segundito. A ver, vamos a hacerle con Excel, que es más fácil entender. A ver, así me puedo entender de una forma más fácil. ¿Sí? Nosotros vamos a comprar materia prima a crédito, ¿sí? Entonces nosotros compra, MP es materia prima por si acaso, ¿sí? Nosotros compramos materia prima a crédito, ¿sí? Digamos que compramos por $100,
¿sí? Entonces, compra a crédito. Sí, entonces compramos la materia prima a crédito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Lo que está pasando aquí es que nosotros vamos a tener, y esto después, si quieren, les explico con una cuenta en T, ¿no? Pero ahorita les voy a hacer solo una explicación sin entrar a las cuentas contables para no hacernos bolas con eso. Y cuando lleguemos a las cuentas contables, ahí les explico con la cuenta en T. Entonces, ¿qué pasó con estos $100? ¿Sí? En estos $100 que compramos, va a haber un cambio, ¿sí? Va a haber un aumento en la cuenta que se llama inventarios, ¿sí? O sea, ¿qué pasó con mi inventario de la materia prima? Aumenta en $100. Ahora tengo $100 más, ¿sí? En mi cuenta contable que se llama inventarios, ¿sí? Y como es a crédito, también hay un aumento en la cuenta contable que se llama cuentas por pagar, ¿sí? Ahora tengo más deuda. Le debo $100 más a alguien, ¿sí? Ahora bien, cuando ustedes pagan, ¿sí? Esto fue el momento en que llegó la materia prima. Estamos hablando del realizado. ¿Qué pasó? Llegó el proveedor con la materia prima. En ese momento, el realizado de ese instante, ¿qué fue? Que aumentó el inventario, que registró la factura y tengo más producto en mi bodega, y aumentó mi cuenta por pagar porque me diste el producto a crédito. Cuando llega la fecha de pago, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría pasando? Cuando llega la fecha de pago, lo que estaría pasando es que tenemos una disminución en la cuenta que se llama caja o bancos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos $100 menos en nuestra cuenta de banco. Nos tenemos $100 menos en nuestra cuenta de bancos, ¿sí? Porque hemos pagado esa deuda, ¿sí? Pero, a su vez, ¿sí? También tenemos, esto de aquí es cuando llega la materia prima, y esto de acá es cuando se paga. Sí, entonces una disminución en la cuenta caja y disminución en la cuenta caja y bancos, pero también hay una disminución en las cuentas por pagar. ¿Sí? Ahora le debo menos dinero a mi proveedor. ¿Por qué? Porque ya te pagué $100. ¿Sí? Ya te debo menos. ¿Sí? Entonces también hay una disminución en las cuentas por pagar. Esto que estamos haciendo ahorita aquí, lo estamos registrando el momento en el que se va realizando. O sea, cuando compré esta materia prima a crédito por $100, ¿sí? El momento en que me llegó la materia prima por $100 comprado a crédito, ese momento yo no podía registrar el pago. ¿Por qué? Porque no lo iba a pagar en ese momento. Lo voy a pagar después de un mes que me dio el crédito. ¿Qué podía registrar ese momento? El aumento en inventarios y el aumento en la cuenta por pagar. Y cuando le pagué la factura, ¿qué registro? La disminución en la cuenta de banco y la disminución en la cuenta por pagar. No en este momento recién voy a registrar el aumento en el inventario. No. Se registra el momento en el que se realiza. ¿Sí? De acuerdo a qué movimiento se está realizando ese instante. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía de los pagos por anticipado. Hay una cuenta que se llama pagos por anticipado, hay una cuenta que se llama cobros por anticipado.
Y cuando sucede el hecho, o cuando debería haber sucedido el hecho de que llega la fecha de pago de esa factura, o la fecha de cobro de esa factura, recién ahí se le mueve de esta cuenta de anticipados, se la mueve a la cuenta que debería ir. ¿Sí? Eso es lo que dicta la contabilidad, eso es lo que dicen los principios contables, es lo que dicen los estados que hay que hacer, ¿no? Por estos temas de que si no, la contabilidad se vuelve irreal, ¿sí? Porque ese gasto del arriendo, en enero se genera el gasto de arriendo de enero, no de febrero, y en febrero se genera el gasto del arriendo de febrero, ¿sí? Si a mí un trabajador me pide que le anticipe el sueldo de febrero, yo le registro, obviamente, salió y la salida de dinero, hay un recibo que le damos al trabajador por ese que firmado, una letra de cambio, un pagaré, lo que sea, es un documento contable, ¿sí? Por ese préstamo o la entrega de ese dinero. Pero la salida real del dinero contablemente la vamos a dar en febrero, porque en febrero tengo que pagar el sueldo, no en enero, porque le doy un adelanto. Y tener una cuenta que será adelantos de empleados. Y después, cuando llegue la fecha de febrero, sacar ese dinero, la mandaré al costo, ¿sí? O al egreso de sueldos, ¿sí? Y ahí recién se genera el hecho, en febrero, porque en febrero tenía que pagarle el sueldo, no antes. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿sí queda un poco claro esto del realizable? Sí. Sí, ya. Los realizados, ¿no? Entonces, el momento en que se genera el hecho, o sea, en ese momento, ¿qué hechos contables se están generando? Eso sería la idea, ¿no? Normalmente sucede al recibir o pagar efectivo o su equivalente, o bien al intercambiar dicha partida por derechos u otras obligaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos del ejemplo, ¿no? Si fuera pago en efectivo, sería aumento del inventario y sería disminución de la cuenta caja y bancos, y para de contar, ¿sí? Como nos pagaron el crédito, tenemos esta cuentas por pagar ahí en el intermedio. Otros ejemplos, cuando cobro o pago la partida, se realiza con un activo fijo, que también podría ser, le debemos dinero a alguien, ¿sí? Y no tengo para pagarte en dinero, no tengo dinero. Entonces, ¿qué dices? Ve, te doy el auto, y ya, y ahí quedamos con la deuda. ¿Sí? Obviamente será de la persona la persona a la que tienen que pagar, si él decide si es que recibe o no recibe eso como parte de pago. Evidentemente, a que no me dé nada, a tener relajos con de que no tiene ni dónde pagar, en tu caso voy a prestar el carro rápido y le vendo y saco algo, recupero algo, ¿no? Entonces, en ese caso, también es el momento realizado, ¿no? Donde se extingue una deuda, pero nos asoma un activo. ¿Sí? Se extinguió una deuda, ¿sí? Asomó un activo, porque nos pagaron con un activo, y capaz después de un tiempo ese activo se venda, ¿sí? Desaparezca ese activo y aumente nuestra cuenta de bancos. ¿Sí? Pero el momento en que recibí el activo como parte de pago, no le puedo registrar como dinero en efectivo, porque no es dinero en efectivo. Así sepan ustedes que van a vender ese automóvil. Sí, pero hasta que no le vendas, ese automóvil tiene que estar registrado como parte de los activos fijos de la empresa. El momento que se vendió, ahí le registro como en la cuenta caja y bancos. Aun cuando no se haya materializado dicho cobro o pago, la partida en cuestión se considera devengada cuando ocurre. En tanto, se considera realizada para fines contables cuando es cobrado o pagada. Esto es cuando se convierte en una entrada o salida de efectivo u otros recursos, ¿no? Entonces, podríamos decir que en el caso de pagar por adelantado el arriendo, ya hemos devengado el arriendo de enero, febrero y marzo, ¿sí? Porque ya ocurrió el hecho del pago. Pero se realiza o está realizada una parte el último día de enero, otra parte el último día de febrero y otra parte el último día de marzo, ¿sí? Son términos que manejan los contadores, ¿no? A veces por eso también a veces llega, no que no guste la contabilidad, pero empiezan con unos términos un poco raros, pero sí es lo mismo, ¿no? Contablemente no es lo mismo. Porque si ustedes cogen un diccionario y ven devengado y realizado, capaz le dice que son sinónimos, ¿sí? Pero eso es de acuerdo a la gramática. Ya desde el punto de vista contable, usando como términos contables, devengado, cuando ocurrió el hecho, realizado sería en las fechas en las que están generándose estos cambios en las cuentas, ¿no? Que entra o sale el dinero. Dado lo anterior, el momento de la devengación contable de una partida no coincide necesariamente con el momento de la realización, ¿no? Que es el caso esto del pago por adelantado. Sí, el devengado fue capaz del 5 de enero, pero el realizado, 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo.
¿Sí? Listo. Vamos a quedar por el día de hoy hasta ahí. Para mañana ver el tema este de la contabilidad de sus aplicaciones y no cortarnos en la mitad. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda que les quedó con esos temas de las transacciones. Está claro, profe, muchas gracias. Listo. Por si acaso, y les aviso desde ahorita, el día viernes, sí, les voy a tomar una pequeña pruebita, ¿sí? Algo no muy, un test, cortito, ¿sí? Sobre estos temas que estamos viendo, ¿sí? Supongo que va a ser hasta el que veamos mañana o hasta lo que lleguemos a ver el miércoles, ¿no? De lo que hemos visto desde la semana pasada, ¿sí? Entonces, un pequeño cuestionario, no muy largo, lo van a dar conmigo el mismo día viernes, ¿sí? Dentro del horario de clase y los de tomar, ¿no? Ahí veo si lo hago antes o después al principio o al final de la clase. Yo creía que al final, ¿sí? Tomando un tiempito para dar un poco de clases y al final que den este test, que el que va acabando se va retirando, ¿sí? Eso los aviso desde ahorita, ¿no? Eh, vamos a llegar, el test va a llegar hasta aplicaciones de la contabilidad, o sea, hasta lo que acabemos de ver mañana, el archivo que estábamos viendo, el que estábamos viendo ahorita, ¿sí? Uno de las transacciones, eh, transferencias internas, otro de eventos, que es contabilidad, ¿sí? Y lo que vamos a ver es la contabilidad de sus aplicaciones, ¿sí? Hasta ahí llegaría, hasta este archivo llegaría la pruebita que les voy a tomar el día viernes, ¿sí? Listo. Eso de mi parte. Que tengan una muy buena semana. Sí, que nos vaya todo bien, que tengan una buena noche, que tengan mañana un buen día. Y por favor, todavía me faltan algunas personas que me llenen el archivo, el del Excel compartido. Están 9 personas que me han llenado. Les pido de favor que lo hagan. Si no, caso contrario, yo el día miércoles ya designo grupos de trabajo y los que no estén registrados y se queden sin grupo, ya no podré hacer nada. Y que al final, cuando pasen notas, hay problemas por las cédulas y demás, y no hay problemas en el registro de notas, lamentablemente tendrán que ver con ustedes cómo arreglan, porque yo estoy pidiendo la información, pero no todos, mil disculpas a los que sí han llenado, pero las personas que no me han llenado, yo no puedo hacer nada, porque no me puedo inventar la información, ¿sí? Así que les pido de favor, no se toman ni 2 ni 3 minutos, súper rápidos, con el número de cédula, los nombres, la carrera a la que pertenecen, el mail y el teléfono, nada más. ¿Sí? Más capaz se demoran en que se les cargue el archivo en lo que van a llenar el archivo, ¿sí? Por favor, desen unos 5 minutitos como máximo para darme llenando ese archivo. ¿Sí? Los que ya lo han hecho, muchas gracias. ¿Sí? Yo a partir de eso ya voy armando los grupos para decirles del día miércoles, ¿no? Quedamos hasta ahí. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Buenas noches, muchas gracias.